Ahora rápidamente vamos a ver un hematoma subdural. Esto lo vimos de forma súper extensa en el video anterior, ahorita nada más va a ser como un resumen. Entonces ya la patofisiología y todo eso lo vimos en el video anterior. Aquí nada más es versión corta. Entonces hematoma subdural, esto es hemorragia o colección de sangre que vamos a tener en el espacio subdural. Y el espacio subdural es el espacio que está entre la aracnoides y la dura madre. Etiología, esto es principalmente se va a dar por ruptura de las venas puente. Las venas puente están entre la aracnoides y la dura madre. Rápidamente para que quede claro, ponemos el sistema nervioso central, frontal, parietal, occipital, temporal, cerebelo, puente. Ponemos la primera capa de meninges, que es la pía, la siguiente que es la aracnoides y la siguiente que es la dura madre. La siguiente que es la dura madre. Así. Entonces vamos a tener sangre entre la dura madre y la aracnoides. Aquí tenemos sangre en el espacio subdural y se va a dar por ruptura de las venas puente. Aquí tenemos venas que se llaman venas puente. Así. Se rompen y esto principalmente se da por un traumatismo cráneoencefálico. Esa es la causa más común en adultos o digamos pacientes de más de 60 años, adultos jóvenes y más de 60 años. Y en niños se va a dar por el síndrome de bebé agitado, que es en recién nacidos infantes, y esto es por abuso de niño. Factores de riesgo es todo lo que predisponga a tener un traumatismo cráneoencefálico, que es principalmente alcoholismo. Los factores de riesgo. Patofisiología, bueno, esto lo vimos en el video anterior, pero es, aquí está el hematoma, en el espacio subdural empieza a crecer, empieza a comprimir estructuras, y entonces el paciente se presenta con un déficit neurológico focal. Puede ser trastornos motores, puede ser trastornos sensitivos, puede ser trastornos en el habla, y vamos a tener un intervalo lúcido, que es el paciente en el momento de que viene la hemorragia tiene pérdida de la conciencia, luego retoma la conciencia y luego vuelve a tener pérdida de la conciencia. Esto es un intervalo lúcido. Vuelve a tener la conciencia entre 2 veces que pierde la conciencia. Eso también se presenta en el hematoma epidural, como ya lo vimos en el video anterior, pero aquí también puede pasar en el hematoma subdural. Ahora, hay veces en donde es un hematoma subdural chico, en donde el paciente no se da cuenta, y entonces es un hematoma chico y empieza a progresar porque no lo tratamos. Empieza a haber más sangre y entonces el paciente empieza a tener déficit neurológico, pero este fue crónico, o sea, progresivo, y se puede dar en el transcurso de meses. Si fue un hematoma así pequeño en donde no nos dimos cuenta en el momento en el que sucedió. En cambio, el más común es el hematoma subdural agudo. Hematoma subdural agudo, que se presenta así, más obviamente cefalea. Complicaciones es como tenemos sangre aquí, esto comprime el sistema nervioso central, entonces vamos a tener un aumento de la presión intracraneal y esto puede terminar en herniación del sistema nervioso central. Ahora vamos con diagnóstico diferencial. Entonces, como principalmente se da en situación de traumatismo craneoencefálico, diagnóstico diferencial es concusión o contusión o una hemorragia subaracnoidea, que es lo que vamos a ver en el siguiente video, o un hematoma epidural, que es lo que vimos en el video anterior, y ese es el diagnóstico diferencial más importante en términos de que es el que más se parece al hematoma subdural. Ahora vamos con diagnóstico. Entonces, siempre cualquier paciente que viene con traumatismo craneoencefálico hacemos una tomografía computarizada sin contraste. Ese es el mejor estudio inicial. Tomografía computarizada sin contraste, en donde vamos a encontrar la colección de sangre y cruza suturas. O sea, vamos a poner una vista, un corte transversal del sistema nervioso central, de hecho en otro color.
están los ventrículos laterales para ubicarnos. Así. Entonces, aquí está el cráneo. Tenemos la dura madre, solo estoy poniendo para no confundir. Está la dura madre y la aracnoides. Ahorita no voy a poner la pía. Bueno, sí la pongo. Que son las capas que vimos al inicio del video. Así. Entonces tenemos sangre aquí, entre la dura y la aracnoides. Y la dura está adherida al hueso y aquí tenemos suturas. Pero es la dura la que está adherida al hueso, no la aracnoides. Entonces la aracnoides no está adherida al hueso y la sangre puede pasar así libremente por donde están las suturas, porque no estamos pegados al hueso. Entonces aquí ni enterados de que hay suturas. Cuando es un hematoma epidural, ahí sí, porque ahí la dura está adherida. Pero aquí también la dura está adherida, pero la colección de sangre es entre la dura y la aracnoides, no entre la dura y el cráneo. Así. Entonces tenemos un hematoma así. Tiene forma convexa. Así, eso es convexo. Eso es convexo. Y parece una media luna. Es una media luna. Este se llama crescent formation. Formación de media luna en tomografía computarizada. Entonces, diagnóstico y tratamiento es drenar el hematoma si es un hematoma grande. Si es un hematoma chico, no le vamos a hacer nada. Ahora hay que preparar al paciente para cuando le vamos a hacer el drenaje del hematoma. Esto es, como ya vimos, una complicación es el aumento de la presión intracraneal. Entonces, lo primero es disminuir la presión intracraneal. Y esto lo hacemos elevando la cabeza. Digamos, la cabecera tiene que estar a como 30 grados, elevada como 30 grados, y vamos a hacer que el paciente hiperventile hasta que tenga una presión de dióxido de carbono entre 28 y 32 milímetros de mercurio, que está baja, pero es lo que queremos para ocasionar una vasoconstricción y hacer que disminuya la presión intracraneal. Y a veces también damos manitol, que ya en videos anteriores vimos cómo el manitol disminuye la presión intracraneal. Entonces, hematoma subdural es un hematoma en el espacio subdural o una hemorragia entre la aracnoides y la dura madre. Es por ruptura de las venas puente, principalmente en los adultos y en los pacientes ya más grandes, está por traumatismo craneoencefálico. Y eso es porque vamos teniendo atrofia del sistema nervioso central y entonces las venas puente se van estrechando. Entonces, aquí está la dura, aquí está la vena puente, aquí está la aracnoides, así. Dura, vena puente, aracnoides, y aquí está el encéfalo que está siendo cubierto por la pía y luego la aracnoides. Entonces está el encéfalo, está la pía, está la aracnoides, está la dura y está la vena puente. Tenemos atrofia del sistema nervioso central, en natural por la edad, y esto estira a la vena, o sea, hago así y eso estira la vena, solo que pues no la puedes estirar porque es rígido el plumón. Pero bueno, es por eso, por ruptura de las venas puente. En recién nacidos, infantes es por síndrome de bebé agitado. Factores de riesgo, alcoholismo, complicaciones, herniación. El paciente se presenta con un intervalo lúcido, cefalea, pérdida de la conciencia, que es el intervalo lúcido, y déficit neurológico focal en transcurso de días o de horas. Si es agudo, en transcurso puede ser hasta meses. Si es un hematoma chico, que termina en un hematoma crónico. Diagnóstico diferencial: concusión, contusión, hematoma epidural y hemorragia subaracnoidea. El más importante es hematoma epidural. Diagnóstico es tomografía computarizada, en donde vamos a ver la colección de sangre como en forma de media luna, convexa y cruza suturas, que esto es lo principal para diferenciarlo de un hematoma epidural. No podemos hacer diferencia entre hematoma subdural y un hematoma epidural si no hacemos una tomografía computarizada, básicamente, en donde encontramos que la sangre cruza suturas. Y tratamiento es, si es chico no hacemos nada, si es grande lo drenamos, pero primero bajamos la presión intracraneal con elevar la cabeza, manitol o hiperventilación hasta llevar la presión de dióxido de carbono de 28 a 32 milímetros de mercurio. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos, ingenieros.